días para todos. Buenos días desde Colombia, buenas tardes en España y por supuesto en Italia. Somos un grupo de abogados que trabajamos en los temas de privacidad y hacemos parte de Privacy Rules. Hemos considerado que esta época es muy importante porque nos ha generado retos de distinta índole a todas las personas, a los países, a las empresas, y no queremos ni podemos ser indiferentes y queremos, por supuesto, hoy poner en esta posibilidad de reunión que tenemos de discusión, analizar temas que hayan tenido impacto en la privacidad de las personas como consecuencia de la crisis del COVID que está viviendo el mundo. Entonces, hoy estamos aquí, estamos con Luis Marimón de la oficina de Marimón Abogados en España, con Yamil Huibar, que hace parte de la oficina de Manrique Benavides, una oficina de abogados en Chile, Ángela Noguera y Estela Vanegas, que estoy aquí pues hoy como acompañándolos desde el inicio y contándoles qué vamos a hacer. De Vanegas Morales Consultores, abogados colombianos también muy interesados y muy comprometidos con el tema de la privacidad y del derecho fundamental de las personas a poder ejercer el control sobre su información personal. Entonces, para empezar, quiero pues agradecerles a Luis, a Yamil, a Ángela y a Alessandro, que es nuestro organizador desde Privacy Roots de estos eventos, la oportunidad que nos están dando de poder tener este espacio. Vamos a tratar de ser muy concretos y tratar de ser muy prácticos. En conclusión, no voy a extenderme más en esta introducción. Simplemente que hemos considerado que tenemos cuatro aspectos que queremos hoy debatir con ustedes. Básicamente están referidos a qué han hecho los países, tanto en España, en Chile y en Colombia, qué hemos hecho, qué han hecho los gobiernos para poder enfrentar esta crisis, qué tipo de medidas se han expedido, qué tanto estas medidas han afectado los derechos fundamentales, qué tanto han afectado el derecho a la privacidad. ¿Qué podemos esperar después de esto que está sucediendo y qué consejos prácticos les podemos dar hoy a quienes han tenido que recibir, recolectar, circular, almacenar o suministrar datos personales sensibles referidos con su estado de salud como consecuencia del COVID? Con Ángela Noguera, que trabajamos juntas, vamos a estar haciendo las preguntas y la idea es que seamos lo más flexibles en cuanto a participar y en cuanto a poder dar la opinión por parte de cada uno de ustedes. Entonces, Ángela, te dejo la palabra para que empieces con la primera pregunta. Muchas gracias, Estela, y muchas gracias a todos por estar aquí en este interesante webinar. Lo primero que yo quisiéramos hacer es una pregunta de contexto, pues como sabemos que este tema del COVID está cambiando todos los días, entonces es bueno poner a la audiencia en contexto de en dónde estamos en cada país. Así que quisiera que primero Luis y luego Yamil nos contaran, y al final lo hago yo, nos contaran en qué etapa se encuentra el COVID en su país, o sea, desde hace cuánto se detectó el primer caso y en qué fase está, si existe ahorita si se ha decretado algún estado de excepción, algún estado de emergencia a nivel gubernamental, bien sea a nivel local o a nivel nacional, em, y durante cuánto tiempo se ha expedido esa medida y si las normas que se han expedido durante este periodo, alguna tiene que ver específicamente con temas de datos personales. Entonces, pues por favor, le cedo la palabra. Buenos días, buenas tardes a todos y muchas gracias a la organización por invitarme a compartir este evento con vosotros. La verdad es que el COVID-19 y España estamos manteniendo una relación muy mala actualmente. Estamos actualmente siendo el segundo país del mundo en número de casos y por tanto nos está tocando muy directamente el tema de la crisis del COVID. Tenemos actualmente unos 120.000 casos reconocidos en España, es una barbaridad. Hemos superado a China, hemos superado esta mañana tristemente a Italia también y solo tenemos Estados Unidos por delante en número de casos.
120.000 casos reconocidos. La realidad es que son muchísimos más porque está limitado el número de casos por el número de tests que hacen. Y yo creo que en todas partes internacionalmente es uno de los problemas que tenemos. No hay más casos porque no hay más tests y, por lo tanto, los criterios, digamos, difieren de país a país. Pero en todo caso, sean 120 o 200 o lo que sea, es muchísima gente y es un problema de salud pública muy importante. Peor que el número de casos es el número de fallecidos, que esta mañana han llegado a los 11.000. Para una población de 47 millones puede parecer poco, pero es una barbaridad, es muchísimo y estamos realmente muy preocupados. Como consecuencia de esto, tenemos decretado desde el día 14, el primer caso, perdona, que me preguntabas también, fue alrededor del 15 de febrero, pero fueron muy poquitos casos al principio y hasta hace prácticamente 3 semanas el número de casos no se disparó. Por tanto, tuvimos 15 días o 3 semanas con un número de casos realmente muy, muy reducido. En cuanto al estado, tenemos un estado especial de alarma que se decretó por el Gobierno el 14 de marzo y que ha tenido 2 fases. En una primera fase, básicamente el Estado nos obligaba a quedarnos en casa, pero con una cierta flexibilidad. Y la semana pasada se endureció el sistema de confinamiento y ahora prácticamente solo podemos salir de casa para comprar alimentos o para ir a la farmacia, o bien si trabajamos en un negocio de los que se consideran esenciales, que son quizás el 15 o el 20%. Negocios esenciales son básicamente alimentación y sanidad y infraestructuras críticas, gasolineras, gas, luz, telecomunicaciones, etc. Los comercios están todos cerrados salvo alimentación y sanidad. Y prácticamente lo único que se puede hacer es comercio electrónico, que la verdad es que está funcionando de una forma también muy floja. Y el estado de alarma no ha tenido, digamos, hasta hoy, no ha tenido ningún epígrafe ni ninguna nota que se refiera a privacidad. Es decir, tenemos 6 o 7 normas que prácticamente cada 3 o 4 días tenemos normas nuevas, pero prácticamente son normas en la esfera laboral y fiscal y algo en el ámbito financiero, pero en el ámbito de privacidad no hay una sola línea de norma, digamos, de legislación que nos permita pensar, digamos, cómo tiene que quedar la privacidad en este nuevo entorno. Luego continuaremos con eso. Ok, muchísimas gracias, Luis. Yamil, ¿qué nos puedes contar tú? Hola, hola a todos. Mira, en primer lugar, señalar que el primer caso acá en Chile se detectó a comienzos del mes de marzo, el día 3 de marzo, es decir, hace ya casi un mes prácticamente. Y actualmente nos encontramos en una etapa 4 o fase 4, según el gobierno. En tanto existe una circulación viral o una dispersión comunitaria del virus. Hay alrededor de 4.000 casos reportados, con un testeo diario de entre 3.500 y 5.000 test diarios, lo cual claramente influye en la cantidad de casos que se detectan, como decía muy bien Luis, todos los días. O sea, depende básicamente de eso. Ya, sin perjuicio de ello, somos el segundo país de Latinoamérica con más casos actualmente y hay 22 fallecidos a la fecha. En cuanto a lo que se ha dictado dentro del país, se decretó un estado de catástrofe, que es un estado de excepción constitucional, que lo que implica es la posibilidad de que se restrinjan libertades de locomoción, de reunión y también del derecho a propiedad. ¿Ya? Esto por un periodo de 90 días renovables desde el día 16 de marzo pasado. Por otra parte, la autoridad sanitaria también dispuso que tanto el sistema de salud privada como el sistema de salud pública funcionaran de manera unificada respecto al tratamiento de COVID-19. Por tanto, el Ministerio de Salud tiene el control del funcionamiento también de los recintos privados de salud en este minuto. En cuanto a privacidad de datos, la verdad es que lo único que se ha dictado hasta el momento han sido oficios por parte del Consejo para la Transparencia, que es la autoridad que se espera sea la autoridad nacional una vez aprobada la nueva legislación. Y estos oficios han estado dirigidos a entidades públicas en que se expresa la necesidad de que el manejo de información relacionada con las personas que tengan COVID-19, que en ese manejo se respete el derecho a la privacidad de los datos personales,
puesto que en Chile es una garantía constitucional. Y lo otro que han habido también han sido declaraciones públicas referidas a cuándo hay una excepción en cuanto al tratamiento de estos datos sensibles, pero entiendo que también vamos a hablar de eso en un ratito más. Pero generalmente ese es el panorama que existe hoy día en Chile. Hay cuarentena solamente en determinadas comunas de Santiago y de regiones, cuarentena obligatoria me refiero, y lo que sí se han dispuesto es cordones sanitarios en toda el área metropolitana de Santiago y en otros lugares de las regiones de Chile, y aduanas sanitarias también que controlan temperatura y otros aspectos si uno pasa de una región de Chile a otra. Pero ese es el panorama en el que estamos. Según el gobierno se espera que el pic sea alrededor de las primeras semanas de mayo, pero esto va cambiando todos los días, la información va variando todos los días. Muchas gracias, Yamil. Yo por mi parte les cuento que en Colombia se detectó el primer caso a principios de marzo, el 2 de marzo. En este momento, a hoy, un mes después de esto, tenemos a hoy una cifra de 1.161 casos reportados con 19 fallecidos. Estas cifras, digamos que son un poco por lo que decía Luis, tenemos una deficiencia de número de pruebas que se pueden realizar, no estamos haciendo pruebas masificadas, entonces pues es posible que haya muchísimos más casos que estén, pero no se han detectado oficialmente. Estamos en fase ya de mitigación, es decir, en fase 4 también, en donde ya el virus no se sabe la propagación directamente desde quién fue, o sea, no es por contacto con, por ejemplo, alguien que haya venido de España o alguien que haya venido de Italia, sino simplemente alguien que dice, pues yo fui, no sé, al supermercado y ahora estoy contagiado. En Colombia se decretó un estado de excepción que se llama el estado de emergencia, que también es, pues por virtud constitucional, el presidente tiene la facultad de hacerlo. Se decretó ese estado de emergencia el 17 de marzo pues para varios fines, para temas de recursos financieros, de poder entregar recursos financieros de otros rubros a los temas de salud, para generar otorgar facultades, digamos, excepcionales al presidente pues en lo que tenga que hacerse en temas tributarios, temas laborales, temas de arrendamientos, bueno, pues las diferentes medidas que se han tomado para mitigar, digamos, la parte de crisis económica que viene atada a esta emergencia de salud. Y el 22 de marzo se decretó, pues a través de uno de estos decretos excepcionales que se pueden expedir por el estado de emergencia, se decretó la cuarentena obligatoria desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril para todo el país, y con la excepción de que los mayores de 70 años no pueden salir hasta el 30 de mayo. Pues ahora ya nos estamos acercando a esta fecha del 13 de abril. Hay muchas probabilidades de que se prolongue esta cuarentena, pero pues también están viendo cómo tomar las medidas para tal vez hacer cuarentenas, pues de pronto levantar la cuarentena y luego unos días más tarde volverla a imponer, pues para que no sea tan desastroso también para la economía. Eso es más o menos lo que tenemos en Colombia. Y respecto a las normas de datos personales, ni el decreto que declaró el estado de emergencia, ni los demás decretos que se han expedido han tenido algún pronunciamiento específico en relación con temas de datos personales. Así que no hay una norma, no hay un decreto de excepción o no hay nada, estamos, digamos, cobijados por las mismas reglas, las leyes y las normas que operan en la vida diaria y no en estado de excepción. Entonces, pues así estamos. Yo creo que este es un buen contexto como para empezar, y pues le voy a dar la palabra a Estela para seguir con nuestras preguntas. Bueno, pues con base en lo que hemos dicho, es claro entonces que tenemos unas normas de excepción en cada uno de los países
pero que no hemos identificado que en esas normas de excepción haya habido, digamos, una regulación específica o un llamado específico a las autoridades o a la ciudadanía en temas de protección de datos o de privacidad. Precisamente por eso, entonces, quisiera preguntarles a ustedes cómo han visto desde los lineamientos de pronto, Luis, en España, de la Autoridad Nacional de Protección de Datos de ustedes, o desde el punto de vista de otra autoridad, Yamil, en Chile, qué lineamientos ha dado en materia de qué tipo de información se puede suministrar, cómo se debe recolectar esa información y si hay algo, digamos, que ustedes hayan visto en sus países en relación con estas fases del tratamiento, que incluye también como el almacenamiento, cómo se está compilando esta información y para qué finalidades. Si quieres, Yamil, podemos empezar de pronto, puedo empezar ahora por Chile y luego vamos a España. Yamil, por favor. Gracias. Mira, para responder a esta pregunta me gustaría contarles, en primer lugar, un caso, una situación práctica que ocurrió acá. Y es que varios alcaldes, tanto de la ciudad de Santiago como de regiones, comenzaron a solicitar el listado de personas que estaban con COVID-19, su identidad, su ubicación dentro de las comunas específicas, para poder implementar seguimientos de cuarentena, ¿no es cierto?, respectivas que se decretaron. Y ante esto, el presidente del Consejo para la Transparencia respondió de manera pública ante esta solicitud y señaló que los datos sobre el estado de salud asociado a la identidad de las personas, al ser datos personales sensibles, están bajo un régimen especial de protección. Y se ha señalado, se ha enfatizado que difundir cualquier información sobre personas contagiadas o casos sospechosos de coronavirus, para realizar eso se debe cumplir con lo que está establecido en la Ley de Protección de la Vida Privada y otras leyes especiales que resguardan los datos personales. ¿Ya? Y en estas leyes se sostiene que la autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Salud, son los únicos que están capacitados o que tienen potestades para comunicar datos sensibles, es decir, datos que se encuentran dentro de una ficha clínica como la condición de tener coronavirus, ¿no es cierto? Por tanto, solamente ellos son los que pueden tratar y comunicar esos datos. ¿Y a quién se los pueden comunicar? Señala el presidente del Consejo para la Transparencia, solamente a Fuerzas Armadas, Policías y Fiscalía, ya a esas tres instituciones, y solo con el objeto de hacer cumplir la cuarentena. Por tanto, la solicitud de los alcaldes de tener este listado fue denegada, ya de manera pública, puesto que la regulación actual no lo permite. Pero en general, ¿no es cierto?, la forma en cómo se ha tratado esto y el tratamiento normativo es que se siguen aplicando las mismas normas de siempre respecto al tratamiento en relación con el estado de excepción constitucional, ¿no es cierto?, lo que permitiría, en beneficio, ¿no es cierto?, de la salud pública, finalmente, transmitir o comunicar estos datos a las autoridades que están encargadas de hacer cumplir con las cuarentenas. ¿Ya? Esa es la regulación que se está aplicando acá en Chile. Otro caso interesante que también me gustaría señalar y que dice relación con cómo las autoridades de salud, ¿no es cierto?, están comunicando o están tratando, o las instituciones de salud más bien, están tratando la información sobre sus pacientes que tengan coronavirus. Acá también ocurrió un caso que me gustaría comentar con ustedes, y es que una médica, una doctora, ¿no es cierto?, luego de ser diagnosticada con COVID-19, fue desde el centro médico, o dijo expresamente o públicamente, cuando estaba en el centro médico, que iba a dirigirse a un supermercado, luego de ser diagnosticada con COVID-19. Y lo que hizo el centro médico fue informar a la policía de que esta persona se dirigía a un supermercado. Y ante esto la policía hizo un seguimiento por cámaras de televigilancia y se la detuvo, ¿no es cierto?, antes de ingresar al supermercado. Y generó mucho debate porque el gobierno informó, en primer lugar, una querella criminal contra esta persona por no acatar órdenes de la autoridad sanitaria. Y en segundo lugar, por otro lado, y la otra cara de la moneda, porque el centro médico, sin su consentimiento de esta paciente, divulgó a la autoridad policial y finalmente se terminó divulgando a los medios de comunicación que esa persona en específico, con nombre y apellido, tenía coronavirus, ¿no es cierto? El debate que se dio principalmente, o la conclusión a la que se llegó con este debate, fue que en primer lugar en Chile no hay una norma vigente que autorice al tratamiento
de esta información a la autoridad policial, pero que, dada la emergencia sanitaria, en la colisión de ambos derechos de privacidad y salud pública, lo que debe primar es la salud pública. Por tanto, la privacidad cedería ante la salud pública, pero solamente en cuanto a la comunicación de esta condición a la autoridad encargada de hacer cumplir con las cuarentenas. Esa es la forma en que se ha regulado o que se ha señalado en que se debe realizar el tratamiento de estos datos sensibles acá en Chile. Gracias, Yamil. Y Luis, en España, ¿cómo has visto estos temas? Pues en España lo veo un poco diferente, la verdad, que en Chile. En España tenemos un régimen en el cual cualquier autoridad pública puede proteger un interés vital de cualquier interesado o bien también puede proteger el interés general del público. Y si es en uno de estos, cualquiera de estos dos casos, tiene la capacidad de tratar y procesar datos personales. Por tanto, cualquier autoridad, no hace falta que sea solamente el Ministerio de Salud o de Sanidad como en Chile, sino que cualquier autoridad en España, el local, sabéis que tenemos 17 comunidades autónomas en España, o la autoridad nacional, cualquiera de ellos puede tratar datos personales. En la práctica, además, tenemos una circunstancia un poco especial y es que las competencias en materia de salud están transferidas a las comunidades autónomas. Sabéis que hay competencias que se ejercitan de forma centralizada en España y hay competencias que están transferidas. La sanidad es una de las competencias que está transferida a las diferentes comunidades autónomas. Por lo tanto, aunque tenemos un Ministerio de Sanidad, en realidad muchas de las competencias en materia de sanidad están ejercitadas directamente por las comunidades autónomas. Por lo tanto, ahora mismo tenemos dos autoridades, son las autoridades de las comunidades autónomas y del Gobierno central, intentando coordinarse entre ellas para prestar un mejor servicio al ciudadano. Pero no hay ningún inconveniente en que otras autoridades públicas, otras instituciones, traten datos personales si se trata de proteger un interés o un interés vital o un interés general de los ciudadanos. No hay problema respecto a esto. Tenemos una guía de la Agencia Española de Protección de Datos que nos explica, que no es normativa, pero que es una guía de interpretación, que nos dice, nos recuerda, vamos, no nos dice, sino nos recuerda que el reglamento europeo, sabéis que en Europa tenemos un reglamento europeo y además tenemos legislaciones locales para cada país. El reglamento europeo tiene un considerando que especifica, que es el 46, que especifica que en el caso de enfermedades transmisibles o epidemias se pueden tratar datos personales prácticamente sin muchas restricciones. En este sentido también prima el valor de la salud por encima del valor de la protección de datos. Pero tanto el supervisor europeo como la autoridad nacional española te dicen que esto está muy bien, pero que no nos podemos olvidar que tratar datos personales no significa olvidarnos de los principios generales de protección de datos. Y por lo tanto, una cosa es que se puedan procesar datos y otra cosa es que no entren en vigor igualmente o que no estén en vigor igualmente las limitaciones en materia de datos. Por ejemplo, los principios de minimización de datos, los principios de confidencialidad, etcétera, etcétera. Y este es más o menos un poco el enfoque que tenemos ahora mismo. Pues muchas gracias, Luis. En Colombia, entonces, les cuento, creo que tenemos una situación más parecida a la que comenta Luis, porque en Colombia se ha hecho, digamos, como un énfasis importante o empiezo más bien diciendo que nos hemos apoyado mucho en la ley que ya teníamos expedida, la ley 1581 del año 2012, en protección de datos personales. Aun cuando las autoridades no han salido directamente a mencionar expresamente o a recordar la existencia de esta ley, lo que sí es cierto es que esas facultades previas que hay para hacer tratamiento de datos sensibles sin autorización cuando se trata de una emergencia médica o una emergencia, digamos, del tema de salud, pues obviamente vienen aplicando y tal vez lo que uno echa de menos en Colombia es que haya una mayor divulgación, porque dado que el tema de privacidad también es relativamente reciente, pues tenemos una ley que es del año 2012, la mayor parte de la ciudadanía no conoce exactamente ni tampoco tiene mucha familiaridad con estas normas específicas de privacidad. Pero tenemos eso y tenemos una autoridad de protección de datos que en las comunicaciones que ha sacado, que no han sido a través de circulares, sino más bien como comunicaciones a través de las redes sociales, mensajes que han puesto, digamos, como a través de Twitter o a través de otras redes,
han hecho énfasis en que tenemos que aplicar los principios, es decir, que podemos estar bajo una situación de excepción que nos permite hacer una recolección de datos sensible, seguramente sin autorización por el caso de la emergencia de salud o la emergencia médica, pero como lo señalaba Luis en España, nos está recordando que estamos obligados al tema de aplicar el principio de la finalidad, es decir, ese dato solamente debe ser utilizado para esa finalidad. Al principio de la circulación restringida, no podemos hacer una difusión masiva de este dato sin estar afectando claramente al titular, entonces nos están recordando que lo tenemos que hacer. El principio, por supuesto, de proporcionalidad y los demás principios de la ley en general, haciendo también mucho énfasis en el tema de la seguridad de la información para garantizar que terceros que no tengan nada que ver con esto puedan hacer uso de una información que en principio solamente debe ser hoy recolectada para efectos de controlar la extensión o la expansión del virus en Colombia y para proteger la salud pública. Y tenemos, parecido a como lo mencionaban tal vez ustedes, unas regulaciones locales, o sea, nosotros desde el punto de vista de salud, me voy a referir específicamente a Bogotá, tiene una Secretaría de Salud Distrital, que es quien está dando los lineamientos referidos a cómo se está circulando de alguna manera la información que se recoge de personas que pueden haber sido contagiadas por el virus para poder igual empezar a tener ese tratamiento estadístico y de llevar, digamos, como los números que nos permitan ver cómo está siendo el comportamiento de la pandemia aquí en la ciudad específicamente. Situaciones problemáticas que me gustaría tal vez sobre ese tema mencionar, y de pronto si ustedes tienen algún comentario, muy bienvenido. Hemos tenido casos como nuestra ley de protección de datos exceptúa la aplicación, digamos, de la ley a el ejercicio, por supuesto, de la prensa. Y esa excepción no significa que ellos no estén obligados a cumplir con los principios. Hemos visto casos muy complicados de revelación de datos de personas con nombre propio, con dirección, dónde están ubicados, que se ponen de conocimiento público a través igual de medios de comunicación o a través de redes sociales. Desde el punto de vista de la expansión o del poner o de divulgar esa información en redes sociales, pues los efectos han sido muy complicados para las personas que han sido afectadas por la enfermedad, porque en muchos casos esto ha generado, digamos, temas de discriminación, que seguramente los vamos a ver más adelante, amenazas incluso que han recibido a través de las redes sociales porque consideran que eso, digamos, la gente frente al temor de ser contagiado, pues no respeta, digamos, esa situación de salud de la persona, sino que la toma claramente como algo que es en contra de ellos, independientemente de que la persona haya sido juiciosa, esté cumpliendo el confinamiento y no tenga, digamos, como ninguna situación de incumplimiento de las normas distritales o de las normas nacionales. Eso es más o menos lo que ha venido. Claramente podría concluir que no hay una regulación específica y estamos basados en la ley general y con los lineamientos que a través de medios, redes sociales, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la Autoridad de Protección de Datos en Colombia, ha venido dando, digamos, de alguna manera periódica durante estos días. Cerramos así la primera parte de este webinar sobre el COVID. Le agradecemos a los asistentes y a los panelistas Luis Marimón de Marimón Abogados y Yamil Brivar de Manrique Benavides, así como Ángela Noguera de Vanegas Morales Consultores, y los invitamos a conectarse para oír la segunda parte que está referida a los retos y riesgos que han surgido para las empresas en el campo laboral.